Este es mi primer vlog. Vale. En otro vídeo, supongo que antes que este, pero en realidad este es el primero, comencé a explicar todo el tema de lo que estoy haciendo. Y hoy estoy un poco nerviosa. No tengo ganas de nada. Porque soy una gallina. No, en realidad es que me da miedo. Mucho miedo. Demasiado miedo. No, es que me tengo que hacer una analítica. Y dirás tú que tendrá que ver esto con irme a Corea. Mucho. Porque bueno, yo tengo muchas intolerancias, ¿vale? Y creo que tengo intolerancia genética a la fructosa, pero no me han querido hacer la prueba por la seguridad social. Así que tengo que ir. El ruido es no me gusta hacerme una analítica ahorita. No tengo una hora. Voy corriendo, pero bueno. Y pues a ver qué me dicen. Luego. Bueno, ya hace ratito que he salido. No me he muerto. No, ha sido muy maja la chica. He desayunado. Me he estado tomando un rato el sol. Me he movido un poco porque había mucha gente ahí. Y bueno, estoy contenta. Todo esto me sirve porque, a ver, al tener esta intolerancia puedo tener problemas con los medicamentos, con los medicamentos y con, bueno, según qué tipo de alimentos. Si estoy fuera y me pasa algo y estoy sola, pues qué más de que si realmente es lo que me pasa, pues tendré un informe. Porque el digestivo, porque el digestivo, las veces que yo he ido, ha ido mal, o sea, fueron mucho tiempo, pruebas erróneas, y después cuando me diagnosticaron la intolerancia a la fructosa solo me hicieron una prueba y justo vino el COVID. ¿Qué pasa? Que me dijeron que, bueno, me dieron una dieta y me dijeron de aquí 6 meses la revisamos y me dice si está bien o está mal. Claro, pasaron 6 meses, estábamos en pandemia, no podíamos ir al médico y claro, pues cuando volví ya había pasado casi 1 año y medio y claro, figuraba que no me habían dado de alta porque me tenían que hacer un control. Y durante la pandemia tuve otros síntomas y otros problemas que me han desaparecido, que lo atribuyo a otro problema que tengo, que son úlceras. Y bueno, pues no me lo miraron bien, desapareció. De momento no me ha vuelto a pasar esto de que, bueno, me daba de un día para otro y podía estar 3 semanas sin moverme. Me dolía el estómago y al principio no comía. Después pensé, bueno, miré bien si era la gastritis crónica, pues voy a comer. Y bueno, se supone que lo tengo, pero nunca me han contado bien exactamente lo que es también. Y bueno, pues fui al digestivo y bueno, lo que me dijo fue la misma dieta que me había dado la primera visita, que no me funcionó porque la mayoría de cosas no me las podía comer. Aparte de que cuando me hicieron la prueba de soplar, mi porcentaje era alto. O sea, si lo más alto es un 80%, yo tengo un 60% de intolerancia. Eso quiere decir que voy con mucho cuidado y con la piel muy fina. Y claro, y es que no solo la fructosa, o sea, vale, di negativo en gluten y en lactosa, pero me seguía sentando mal, o sea, algo ahí que no está bien. Y bueno, descubrí que había 2 tipos de intolerancia. Yo le dije al médico, oye, puedes mirar si es genética, y me dijo que no, que eso es para siempre y que me tengo que aguantar. O sea, la de malabsorción, que es la que me tenían diagnosticada, era esa en teoría con el tiempo se pasa o aparece de adulto, pero es que yo tengo problemas desde pequeña, entonces no me vale.
Y hoy pues lo que quiero hacer es esto, que cuando he ido al mostrador de los nervios, sigo nerviosa, pero bueno, se me ha olvidado hablar mi lengua materna. Es que no puede ser. Y claro, le digo a la chica y le hablo en indio y al revés. Bueno, tengo dislexia, a veces estas cosas me pasan. Y bueno, pues al final he acabado hablando catalán, por lo menos el catalán no se me ha olvidado, he podido expresarme bien. O sea, cuando no puedo hablar en un idioma, hablo en otro. Menos mal que no me he puesto a hablar en inglés o en japonés o en coreano, porque podría. Pero gracias a Dios, mira, me he podido entender. Y no, o sea, no me he acordado del español hasta salir. Y creo que ahora mismo me sigue costando hablar español. No sé, hoy me habré levantado con el chip al revés, solo de pensar que me van a pinchar. Lo paso muy mal. No he sentido nada ni me ha hecho tanto daño, porque más o menos ya sé dónde me pinchan. Pero no me gusta nada, porque bueno, lo paso mal. Y nada, pues este problema que tengo, algún vídeo si queréis ya lo haremos más intensamente. De todas formas, cuando esté en Corea, pues os iré haciendo recetas para que veáis lo que puedo comer. Pero es interesante tener este diagnóstico porque además no comes lo mismo, teniendo una intolerancia a la fructosa, que a otra. Y además que también varía mucho, depende de cada persona. Y jolín, si puedo comer más cosas me gustaría saberlo y poder investigarlo bien. Y bueno, aparte de eso, alergias, que tengo también por un tubo, pero que no me las quieren mirar. Y yo pues, bueno. Otra de las cosas que me dijo el digestivo fue que la última vez que fui, por eso ya no he vuelto más. O sea, me dio el alta, pero es que no quería volver a pedir. Fue que si me dolía el estómago era por si quería que me encontrara algún cáncer. Yo, a ver, no quiero que me encuentres un cáncer, yo lo que quiero es que me digas qué me pasa por aquello de los dolores y de los problemas que tengo. Y nada, pues me dijo que me tenía que aguantar, que esto es para toda la vida y que me joda, prácticamente. Así que, bueno, hoy 2 años después, es que tarda bastante a pensármelo y a decidido hacérmela, porque si me voy a ir fuera, no es lo mismo que estoy aquí y digo, bueno, pues aviso y ya está. No, prefiero que figure en el informe, que lo puedan mirar bien y eso.